24 horas a 30 horas. ¿Qué sucede? Ese huevo cigote, miren ustedes, se ha dividido en dos células grandes. Esta división es una división mitótica. Recuerden que se restablece la mitosis, el número de diploides de células. Acá se van a volver a tener lo que era un inicio, ¿no? Vean ustedes, el cigote ahora está en un estadio de 2 células, ¿no? Y luego este cigote que está en estadio de células, ¿no? Va a seguir dividiéndose en células mucho más pequeñas y va a tomar un aspecto ahora el cigoto o huevo de una mora. Miren acá, una mora. Miren, las células que antes eran 2 grandes se dividen en 4 primero, luego 8. Miren, y acá las células son más pequeñas. Las células ahora se conocen con el nombre de blastómeras, y están rodeadas todavía por la membrana pelúcida. Todo esto que ven acá en la trompa de Falopio se conoce como segmentación. O sea, ¿qué ocurre después de la fecundación? Ocurre la segmentación, que consiste en múltiples divisiones mitóticas. Divisiones mitóticas quiere decir formación de 2 células hijas parecidas a la madre. Miren cómo se va dividiendo en 2 células, ¿no? Se va a dividir en 4 células, en 8 células, miren. Y este aspecto que toma el huevo cigote ahora es un aspecto de mora y se conoce como estadio o fase de mórula. Quiere decir que ese huevo o cigote ingresa al útero, porque todo esto de acá es el útero, a los 3 días aproximadamente, hace su ingreso. ¿En qué estadio o fase? En estadio de mórula. ¿Por qué mórula? Porque tiene un aspecto de la mora, ¿no? ¿Y qué le caracteriza a esa mórula? Células pequeñas, rodeadas por membrana pelúcida. Las células pequeñas se conocen como blastómeras. Y miren, así ingresa, ¿no?, al útero. Recordemos también, ¿no?, que todo esto es la trompa de Falopio. Recuerden que la trompa de Falopio tiene regiones. La región que recibe al ovocito 2 se llama infundíbulo. Aquí van a estar las fimbrias, recibe al ovocito. La región donde se produce la fecundación se llama ampolla. Y miren, una vez que se forma el huevo cigote, ¿cómo va avanzando? A toda esta región de la trompa de Falopio, que se llama istmo. Luego, que se ha dividido en células, miren, se ha dividido, por ejemplo, acá en 8 células, por ejemplo, a los 3 días ingresa a través de esta parte estrecha de la trompa, que se conoce con el nombre de región intramural. La región intramural es la parte más estrecha de la trompa de Falopio. Y por ahí ingresa este huevo cigote en estadio o fase de mórula, porque tiene la forma de una mora, constituido por células pequeñas llamadas blastómeras, rodeadas por una membrana pelúcida. Todavía está presente la membrana pelúcida. Recuerden que la membrana pelúcida es del óvulo, del ovocito, porque aquí ya se formaron los pronúcleos, ¿no? Y miren cómo sigue persistiendo la membrana pelúcida. Así ingresa al útero. Y miren qué sucede. La pregunta es, ¿a los cuántos días ingresa al útero el huevo cigote? ¿Y en qué estadio? Ustedes deben responder a los 3 días. En estadio de mórula es la respuesta, ¿ya? Miren cómo ingresa al útero, sigue descendiendo, ¿no? Sigue en mórula. Vean ustedes la cantidad de células pequeñitas, blastómeras, rodeadas todavía por su membrana pelúcida. Quiere decir que a los 4 días ya está dentro del útero, como pueden ver acá. Está dentro. Ahora vamos a ver si le podemos poner un poquito más de zoom para que puedan ver acá. Ajá. Miren, a los 4 días ya está dentro del útero. A los 3 días recién hace su ingreso. Pero ¿qué sucede a los 4 días? Ya cuando ya el cigoto está dentro del útero, ¿qué pasa? El líquido o fluido que hay dentro del útero comienza a infiltrarse por la membrana pelúcida. Entra aquí donde están las células, donde están las blastómeras. Y las blastómeras comienzan a separarse y se van desplazando, se separan, de tal manera que se repliegan en un lado o en un polo.
¿Y saben qué pasa después? La membrana pelúcida comienza a desintegrarse, comienza a desaparecer. Eso a los 4 días, miren, todavía estamos en mórula, pero miren, ¿qué sucede a los 5 días? Desaparece la membrana pelúcida, las células blastómeras por el líquido que ingresó se repliegan en un polo, como pueden ver acá, y aparece un hueco o una cavidad. ¿Está bien? Entonces, a los 4 días ya está el huevo cigote dentro del útero, todavía en fase de mórula. Pero ¿qué sucede a los 5 días? Como les dije, como ingresó líquido, se forman 2 grupos de células. Unas que están acá, se va a llamar células de la masa celular interna, y otro grupo de células, miren, que están como un anillo acá alrededor. Se van a llamar células o masa celular externa. Repito nuevamente, el líquido ingresa dentro de las células blastómeras. Las células blastómeras se repliegan en un polo, como ven acá, y ahora se llama masa celular interna. La membrana pelúcida ha desaparecido y en vez de eso aparece otra capa de células planas alrededor. Esta célula de capa o estas células que tienen forma plana van a ser ahora la masa celular externa. Y una cavidad grande, producto del líquido que se introdujo, ha hecho que se formen estas 2 capas de células. Entonces, el huevo cigote ahora ya no está en fase de mórula, está en fase de blastocisto. Blastocisto. Miren, se transformó de mórula a blastocisto. Pero ¿cuándo sucede eso? En el día 5 aproximadamente. ¿Qué le caracteriza al blastocisto? Unas células que forman la masa celular interna y otras células afuera rodeándolas, la masa celular externa. ¿Y la cavidad de quién? Del blastocisto. A esa cavidad del blastocisto también se le conoce como blastocele. Miren, quiere decir que ese huevo cigote se está preparando ¿para qué? Para la anidación o implantación. Si no sucede eso, no puede haber implantación. Tiene que desaparecer la membrana pelúcida. Y miren qué sucede a los 6 días. Estamos todavía en la primera semana, después de la fecundación. O sea, a los 6 días, miren qué sucede con el blastocisto. Comienza su proceso de nidación o implantación. ¿Dentro de quién? Del endometrio. Y algo muy importante que tienen que darse cuenta acá, que el endometrio se está preparando para esa implantación. Vean ustedes las glándulas endometriales. Miren qué forma tiene. ¿Alguien me puede decir qué forma tienen esas glándulas endometriales? ¿En qué fase? ¿Tienen forma de serrucho? Disculpen, no escuché. Tienen forma de serrucho. Exactamente, ¿no? Miren la forma de serrucho de las glándulas endometriales grandes, anchas, y todo el endometrio, la parte funcional, miren cómo ha crecido. ¿Por qué? Porque se está preparando. Otra pregunta, ¿qué cosa o qué hormona se está secretando en el ovario para que contribuya a que este útero esté en fase secretora? O fase progestacional, que es lo mismo. ¿Qué hormona o quién está produciendo las hormonas para que suceda esto en el endometrio uterino? ¿Alguien se acuerda? La progesterona. Muy bien, principalmente la progesterona. ¿Quién lo está produciendo? El cuerpo amarillo mismo. Exactamente, exactamente. Miren, aquí no hablamos de que no hay fecundación, sí ha habido fecundación y por lo tanto tiene que haber implantación. Y por ello, este endometrio uterino se está preparando para albergar, para recibir a ese nuevo ser acá. Acá se va a implantar. Y miren, si se dan cuenta, ¿no? Que pena, se ve un poco borroso. Miren, todo esto que está afuera es la masa celular externa. Y todo esto es la masa celular interna. Si se dieran cuenta, bueno, de repente tenemos adelante otra foto, donde vamos a ver que la parte externa tiene un nombre propio, que no les quiero confundir, más adelante les voy a decir. Y la parte interna ahora tiene un nombre propio. Si bien es cierto,
forman una masa celular interna de células y estas forman una masa celular externa de células, ¿no? El polo que tiene la masa celular interna, aquí se va a formar el embrión, el nuevo ser. Este es el nuevo ser. Y aunque no lo crean, esas células que están en la masa celular externa van a contribuir con la formación de la placenta. Entonces, esta parte de la masa celular externa no solamente va acá afuera, sino también está rodeando a estas células de la masa celular interna, lo rodea. Y como que esa parte de la masa celular externa que rodea a estas células que están acá, que es el embrión futuro, como que, digamos, sus células proliferan, y van a empezar a erosionar y a penetrar el endometrio. ¿Por qué? Porque esas células de la masa celular externa que están proliferando para erosionar a este endometrio, liberan como que unas enzimas proteolíticas que van a hacer que justamente se erosione o se rompa este endometrio y así pueda producirse la implantación. Y miren, la implantación se da por el lado o por el polo donde está el futuro embrión, porque ese es el embrión, no por el otro polo, que no, aquí no está el embrión, está vacío. El embrión acá está, en esta masa celular interna de células, donde la masa celular externa que lo rodea comienza a proliferar y a liberar enzimas proteolíticas para romper, para erosionar y así poder penetrar, ¿no?, dentro del endometrio. Asimismo, el endometrio, digamos que le colabora a esas enzimas proteolíticas, ¿para qué? Para que se produzca esa erosión. De tal manera que, digamos, las células de la masa celular externa, que tienen que ver con la placenta, dijimos, junto con este endometrio, contribuyen, ¿no?, de manera, digamos, mancomunada, para que se produzca la erosión y así se pueda producir también la implantación. Esto es el inicio, entonces, de la implantación, digamos, o nidación, que comienza el 6º día, en el día 6 aproximadamente, ¿no? Puede ser 5 y medio a 6, pero son aproximaciones, ¿no? Vamos a quedarnos con 6 días para no tomar los puntos intermedios, ¿no? El día 6 ya hace contacto. Muy bien, entonces, la nidación comienza entonces en la primera semana. ¿Estamos de acuerdo? Porque el día 6 es la nidación, es primera semana. Vamos a ponerle a ver acá esto. Quiero esto. Y ahí ustedes tienen ahí un poquito de texto para que puedan leer. Entonces, miren, cuando se produce la fecundación por el parte del espermatozoide, ingresa dentro del ovocito, del óvulo, en este caso ya porque se va a producir la diferenciación, ¿no? Se producen muchas divisiones de tipo celular mitótica, donde primero vamos a tener un ovocito con 2 células. Vamos a tener ovocitos con 4 células, 8 células, y finalmente vamos a tener esto, que es el estadio de mórula. La mórula se caracteriza por tener células ya no grandes, como estas, sino pequeñitas. Se han multiplicado por mitosis, muchas células, y tienen un aspecto de mora, pero están rodeadas todavía por la membrana pelúcida del óvulo. Acá está la membrana pelúcida. Así hace su ingreso al útero, no se olvide, ingresa así al útero, en mórula, ¿ya? Al 3er día. Pero ¿qué sucede a partir del 4º, 5º y 6º día? Esa mora cambia, el cigoto cambia de forma, ¿no? Va a tener unas células que lo rodean, miren, se va a llamar masa celular externa, dijimos, y ahora sí, les doy el otro dato. A la masa celular externa se le conoce ahora también como trofoblasto. Si lo pueden anotar ahí para que no se olviden, sería excelente, ¿no? Porque aquí ya entran como que terminologías un poco que, como para ustedes la mayoría son terminologías nuevas, por ahí a veces la dificultad, ¿no? Pero en realidad vamos yendo paso a paso, ¿no? Repito nuevamente, la masa celular externa del blastocisto, porque recuerden, la implantación se da en fase de ese huevo o cigote en blastocisto, nunca en mórula. El blastocisto ya perdió la membrana pelúcida. ¿Sí? Miss, disculpa, ¿puede repetir otra vez, por favor? Y puede hablar un poquito más despacio. Ya, a ver, miren. Sí, es importante que les quede claro, ¿no? Les decía pues que se produce primero la fecundación.
¿sí? Una vez que se forma el huevo cigote, se producen divisiones. La primera división de ese huevo o cigote es por mitosis, se van a formar 2 células. Se llama etapa del huevo cigote, etapa de 2 células. Y de ahí, ese huevo que tiene solamente 2 células va a sufrir o va a experimentar múltiples divisiones mitóticas. O sea, va a tener 2 células, como lo ven ahí, luego va a tener 4 células, 8 células, 16 células, de tal manera que vamos a obtener esto. Un huevo que tiene múltiples células chiquititas, 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 que se llaman blastómeras, rodeadas por la membrana pelúcida que está alrededor. Como tiene un aspecto de mora, de la fruta mora, a este estadio del huevo o cigote se le conoce como mórula. Mórula. La mórula tiene la membrana pelúcida, no se olviden, y las blastómeras abundantes en la parte media. Pero cuando así ingresa al útero, tercer día, cuarto día, así sigue en mórula, pero le ingresa líquido. Recuerden, le ingresa líquido, a esa mórula le ingresa líquido y las células se desprenden, se separan y se repliegan en un lado. Acá está, en un polo, ¿no? La membrana pelúcida desaparece y se forma una capa alrededor. Miren, esta capa alrededor, que sería la masa celular externa. Y las células que están acá se llaman masa celular interna. Pero resulta que la masa celular externa se conoce con un nombre más propio, más específico, les decía, y se denomina trofoblasto. O sea, el trofoblasto viene a ser esa masa que está por fuera, masa celular externa. De ahora en adelante ya hablamos de trofoblasto. ¿Está bien? Sí. Disculpe, la masa celular interna también se puede llamar embrioblasto. Exactamente, así es. Ahora vamos a ir a la masa celular interna. La masa celular interna se denomina embrioblasto. Embrioblasto. Las células del embrioblasto, que son estas celulitas, van a dar origen al embrión propiamente dicho. ¿Está bien? Entonces, de ahora en adelante ya no se habla de masa celular interna, de masa celular externa, eso es en un inicio, ¿no? Ahora hablamos, cuando ya se produce la implantación, miren, ya hablamos del trofoblasto, que son células un tanto cúbicas, miren alrededor, como un arito, que antes se llamaba, que venía a ser la masa celular externa, y la masa celular interna ahora se denomina embrioblasto, o células del embrioblasto. Importancia, van a formar al embrión propiamente dicho. Si se dan cuenta, el trofoblasto es todo esto, ¿no? Y justamente, si esto forma el embrión, el embrioblasto forma el embrión, el trofoblasto, ¿no? Tiene que ver con la formación de la placenta. Si se dan cuenta, lo que les decía hace un momento, que no se veía en la imagen anterior, miren, el polo del embrión es este, y todo eso es el trofoblasto. Aquí el trofoblasto tiene otra capita de células, miren, acá, sueltitas, como que están penetrando en el endometrio. Quiere decir que el polo o el lado del trofoblasto que se está anidando o implantando comienza a proliferar, a crecer. Y en ese proceso libera enzimas proteolíticas. Las enzimas proteolíticas lo que hace es erosionar, romper, hacer como un espacio para que todo el huevo cigote ingrese y se produzca así la implantación. ¿Y se dan cuenta? Miren cómo, si se dan cuenta, el trofoblasto acá está igualito, pero acá como que ha crecido. Vamos a ver más adelante que el trofoblasto, entonces, al crecer esta parte ya va a tener otro nombre, pero poco a poco. Todo esto es trofoblasto, repito nuevamente, y esto es el embrioblasto. Y el polo del embrión es el que hace el proceso el polo del embrión donde está el trofoblasto crece, ¿no? Y hace la implantación, o mejor dicho, empieza a introducirse dentro de este endometrio uterino. Recuerden que tanto el endometrio
como el trofoblasto que está proliferando, contribuyen a que se produzca la implantación, ¿no? Contribuyen. El endometrio está en un momento tan, digamos, importante, tan exacto para que se produzca la implantación. Recuerden que aquí hay el endometrio está en el periodo secretor, en la fase secretora. Recuerden que hay liberación de progesterona, estrógenos, entonces es un medio rico en nutrientes, ¿no? De glucógeno, por ejemplo, ¿no? Las glándulas son grandes, ¿no? Hay vasos sanguíneos, entonces eso contribuye, es un medio favorable, entonces, para que permita la implantación. Entonces aquí hay digamos, una acción, digamos, mancomunada, se podría decir, tanto del endometrio como del trofoblasto. ¿Para qué? Para que se produzca la implantación. Entonces, entonces acá tienen ustedes una parte del texto mencionado en el gráfico, ¿no? Es importante que para que haya anidación tiene que haber desintegración de la membrana pelúcida o zona pelúcida. Recuerden que la anidación se está dando al sexto día, que pertenece, mejor dicho, que en otras palabras, terminando la primera semana. La implantación se va a dar en el polo donde el huevo cigote tiene a las células embrioblásticas, que es el futuro embrión, por eso se llama polo embrionario. Esa es la implantación así, y se va a dirigir hacia el endometrio, ¿no? Y así se va a poner en contacto, pues, el cigoto en ese endometrio uterino, y así se inicia la anidación. ¿Qué sucede en el día 8? Ya estamos entrando, ¿no?, a la segunda semana, porque hemos visto que la anidación comienza en la primera semana, en el día, digamos, 6, ¿no? En el día 8 ya estamos entrando a la segunda semana de desarrollo. ¿Qué vamos a apreciar? Vamos a darle un zoom, ya ustedes tienen ahí un poquito de texto para que puedan leer con paciencia. Quiero explicarles el gráfico. Miren, todo esto es el huevo o cigote, ¿sí? El huevo cigote. Miren, el trofoblasto son las células cúbicas que están aquí. Siguen rodeando al huevo cigote. Ahí está el trofoblasto, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que había una parte del trofoblasto que como que se estaban incluyendo o se estaban desprendiendo, o mejor dicho, estaban proliferando hacia el endometrio? Entonces, en el día 8 vamos a ver que la parte del trofoblasto que crece más, que está en el polo que está sumergiéndose o introduciéndose dentro del endometrio, ha proliferado. Miren, está más grande ahora. Ahora esta parte del trofoblasto se denomina, por favor ahí, presten atención, sincitio trofoblastio. Repito nuevamente. El trofoblasto, que son estas células cuadraditas, cúbicas, ¿no? Vamos a ver que ha proliferado mucho. Miren, ha proliferado para que permita justamente la implantación. Porque vean, si se dan cuenta, el huevo cigote ha entrado, pero falta otra porción. Está introduciéndose poco a poco. La parte del trofoblasto que se ha proliferado o ha crecido, que está permitiendo que se introduzca todo el huevo cigote, ahora lleva por nombre sincitio trofoblasto. ¿Está bien? Y el resto del trofoblasto, que son las células cúbicas, en este momento, en este día 8, que es la segunda semana, ahora se conoce con el nombre de citotrofoblasto. Repito nuevamente, en el día 8, como se pueden dar cuenta, continúa la implantación. Aún no ha entrado totalmente el huevo, ¿ah? Quiere decir que el trofoblasto, en este día 8, que es inicio de la segunda semana, el trofoblasto, vale decir que ahora está formado por dos capas. ¿Cuál es la capa más ancha del trofoblasto? Se llama sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto, ¿ya? Y la parte del trofoblasto, que son células cúbicas, ahora se denomina citotrofoblasto. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ahora. El trofoblasto entonces se dividió en dos capas. Una más ancha que está metiéndose, introduciendo, está erosionando, penetrando el endometrio, se denomina sincitio trofoblasto, y la otra que está rodeando o está en la parte basal
del sincitio trofoblasto y continúa rodeando a todo el huevo, miren, ¿no? Y se conoce con el nombre de citotrofoblasto. Eso por un lado. Entonces hemos visto que en el día 8, segunda semana, el trofoblasto se ha dividido en dos capas, sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Por otro lado, ¿qué le pasó a las células embrioblásticas? Miren, que van a formar al futuro embrión. Miren, las células del embrioblasto, aquí están, se han dividido ahora en dos capas de células también. Si se dan cuenta, vemos unas células cilíndricas en color celeste y otras células cúbicas en color amarillo. Quiere decir que en esta segunda semana, la parte del embrioblasto tiene también dos capas. La capa de células cilíndricas de color celeste se conoce con el nombre de epiblasto embrionario. Y la capa de células cúbicas de color amarillito debajo de las epiblásticas, miren, esta se denomina hipoblasto embrionario. ¿Se dan cuenta? Que ese huevo cigote está transformándose, está sufriendo cambios. Cambios desde el día, en este caso estamos en la semana 2, inicio de la semana 2, día 8. Primero, se ha transformado el trofoblasto en dos capas, en el sincitio trofoblasto y en el citotrofoblasto. El citotrofoblasto está debajo del sincitio, ¿eh? Y da la vuelta. Miren, acá están todas las células cúbicas. ¿Sí? Esa es la primera transformación. Segunda transformación, el embrioblasto tiene dos capas de células, unas cilíndricas y otras cúbicas. La cilíndrica se llama epiblasto, del embrión, y las cúbicas chiquitas de color amarillo se llaman hipoblasto. O sea, tiene dos capas. ¿Qué otros cambios suceden en el día 8? Y eso es lo que tienen que saber, ¿no? Esos son los dos cambios principales, pero miren, si se dan cuenta, aparece una cavidad chiquita acá. Y debajo de las células del citotrofoblasto, aquí, hay unas células chiquitas ahí también. Bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, quiero que sepan que aparece una cavidad chiquita acá, entre el epiblasto y el citotrofoblasto. Este espacio se conoce con el nombre de cavidad amniótica. Comienza la formación entonces de la cavidad amniótica. Está todavía pequeñita, ¿sí? Y esta cavidad, ya ustedes la conocen, es la cavidad del blastocisto. Sigue estando presente la cavidad del blastocisto. Y algo también, o un evento que ocurre en el día 8, miren lo que pasa. El hipoblasto, ¿qué es esto? Se continúa con unas células alargaditas. Vean acá, esas células amarillitas también, pero ya no son cúbicas, son alargaditas, son planas. Miren, ahí está, rodeando. ¿Está bien? Estas células planas van a constituir una membrana que se conoce con el nombre de la membrana exocelómica. Miren todo lo que ha sucedido, los cambios que han pasado desde el día 6 al día 8. Y esto es lo que tenemos que saber. Entonces, aquí tienen ustedes el resumen. Día 8. La masa celular interna se ha dividido en dos capas. ¿Cuáles son? Epiblasto e hipoblasto. Muy bien, ese es el embrión. Aparece la cavidad amniótica, ya lo vieron en el esquema. Se forma la membrana exocelómica y ya vieron que está rodeando toda la cavidad del blastocisto, ¿no? La masa celular externa se divide en citotrofoblasto y en el sincitio trofoblasto. Ya lo vieron dónde se ubica. Y obviamente ese sincitio trofoblasto, han visto ustedes que comienza a proliferar cada vez más y más, es decir, a crecer, porque tiene que ayudar a que este huevo se sumerja. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, ahora vamos al día 9. En el día 9, ¿qué sucede? Vamos a ir viendo, ahora vamos a esperar, lo voy a agrandar acá. Ya. Ahí está. Miren, el huevo cigote sigue sumergiéndose. Ya prácticamente ha ingresado dentro del endometrio uterino, ¿no? Pero todavía hay una partecita que todavía está por acá afuera. Y miren, el endometrio o el epitelio endometrial en esta zona todavía no se ha reparado, todavía no se ha regenerado, ¿no? Sigue sumergiéndose. Y vean ustedes, aquí estas células, ¿no?, cilíndricas vienen a ser el epiblasto, estas células cúbicas vienen a ser el hipoblasto. Esto de acá
va a constituir un disco. Repito, esto es el embrión. Como tiene 2 capas de célula, a este embrión se le conoce como disco embrionario bilaminar. Repito, el cigote o huevo sigue sumergiéndose. Ya prácticamente ha entrado casi todo, pero falta un poquitito. Tenemos que ver que este epitelio endometrial se regenere. Sigue sumergiéndose, miren, el embrión está formado por 2 capas de célula. Ya han visto ustedes el epiblasto y el epiblasto. Entonces, por ese motivo se le conoce como embrión o disco embrionario bilaminar, porque tiene 2 capas de células. ¿Ya? Y esas 2 capas de células son el epiblasto y el hipoblasto. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo al citotrofoblasto, sigue acá el citotrofoblasto, miren, completito, y el sincitiotrofoblasto, todo esto, ¿no? Vemos que en el sincitiotrofoblasto aparecen unos espacios, miren, esos espacios se llaman lagunas foliculares, ¿no? Miren, vamos a ver, entonces se van a formar las lagunas trofoblásticas que se encuentran justamente acá. Porque, ¿por qué se dice lagunas trofoblásticas si está en el sincitiotrofoblasto? Porque el sincitiotrofoblasto es parte del trofoblasto. Entonces es lo mismo, es decir, igual, lagunas trofoblásticas o lagunas en el sincitio trofoblástico es lo mismo. Entonces, miren, aparecen unos espacios conocidos como lagunas en el sincitio trofoblasto o simplemente en el trofoblasto, también es lo mismo, ¿no? Y esas lagunas, miren cómo se comunican con los vasos sanguíneos, ingresan a esas lagunas, ¿no? Miren, las glándulas también se hacen coalescencia acá y se rompen, miren cómo ingresa la sangre de la mamá, porque esto de acá arriba es el endometrio uterino de la madre. Y vean ustedes cómo hay una circulación, ¿no? Digamos, del endometrio, placentaria. Quiere decir que en el día 9, ¿no? En el día 9 se forman las lagunas en el sincitio trofoblasto o simplemente en el trofoblasto. Se llaman lagunas trofoblásticas, también así lo van a encontrar en los libros, ¿no? Entonces, al formarse esas lagunas, repito nuevamente, miren cómo esas lagunas, como ha crecido, ha proliferado el sincitio trofoblasto, ¿no? Y hay lagunas, por ahí se rompen los vasos, hace que se erosionen los vasos y la sangre materna fluya hacia el sincitio trofoblasto. Recuerden que el sincitio trofoblasto, así como el citotrofoblasto, tienen que ver con la placenta. Y es así que se inicia, por ejemplo, en el día 9, la circulación útero-placentaria. Repito, para eso tiene que haber lagunas trofoblásticas, las lagunas, ¿no? Trofoblásticas en el sincitio trofoblástico específicamente, se rompen los vasos de la mamá, la sangre ingresa a esas lagunas y se inicia así la circulación útero